En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en este segundo domingo de Adviento y en medio de las vicisitudes, San Pablo nos enseña que las Escrituras nos proporcionan consuelo. En ellas nos habla el mismo Dios, cuya palabra es el fundamento inquebrantable de nuestra esperanza, porque ella está llena de promesas. Todas las promesas de Dios hechas a nuestros padres en el Antiguo Testamento, a toda la cristiandad, están allí escritas en las Sagradas Escrituras. Promesas inconmensurables, hermosas promesas de Dios. Y el testimonio de los santos confirma esto que acabamos de expresar. Dice Santa Teresa de Lisieux: cuando descubrí el Evangelio, los demás libros ya no me decían nada. Era como un agotamiento para ellos tener que leer otros libros que no saciaban su alma. Solamente las Sagradas Escrituras podía hacerlo. Entonces, todo fue escrito para nuestra enseñanza y consuelo, así nos enseña hoy San Pablo en su epístola a los Romanos, pues todo lo que antes se escribió, refiriéndose al Antiguo Testamento, fue escrito para nuestra enseñanza, dice San Pablo, a fin de que tengamos la esperanza mediante la paciencia y la consolación de la Escritura. Es decir, el objetivo de la Escritura, de lo que fue escrito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es para que nosotros tengamos la esperanza. Esperemos en aquello que Dios nos promete, esperemos en Dios. Y continúa San Pablo: el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda un unánime sentir entre vosotros según Cristo Jesús. Es decir, que esperemos lo mismo. Todos los cristianos esperamos lo mismo de Dios. Todo fue escrito a fin de que tengamos vida, a fin de que tengamos esperanza, que confiemos en Dios y también consuelo, como dije al principio, en medio de las vicisitudes. El Salmo 118, 119, según las versiones, es bellísimo, es un salmo muy largo que se lee siempre en el breviario, los domingos y los días de fiestas, en las horas menores del breviario. Dice, muy lindo este salmo: acuérdate de tu palabra a tu siervo, en la cual me hiciste poner mi esperanza. ¿Sí? Hermoso ese trato entre Dios y el siervo de Dios, y es Dios quien le hace poner al siervo de Dios la esperanza en sus palabras. Esto es lo que me consuela, sigue diciendo el siervo, en mi aflicción, que tu palabra me da vida. Hermosísimo, hermosísimo el Salmo. Cuando uno se sienta falto de vida, sea por lo que sea, recurrir a la palabra de Dios. Vemos que las palabras de Dios son la medida de sus promesas, medida inconmensurable, diría, sin medida. Por lo cual nuestra esperanza en estas crece en la proporción en que vamos conociendo esas palabras y creyéndolas. De ahí el trabajo propio, personal, de ir escudriñando las Escrituras, leyéndolas, creyendo en ellas y profundizando en ellas. Sea Dios, dice otro salmo, tu misericordia sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y ningún deseo nuestro puede alcanzar semejante medida planeada por Dios, designada por Dios con respecto a sus promesas, porque la palabra de Dios sobrepuja toda imaginación. Si uno piensa que puede a lo mejor comprender todo lo que significan las promesas de Dios, o si uno quiere tal vez imaginar las promesas de Dios, bueno, esto es algo realmente imposible para nosotros, lo cual nos llena de consuelo, porque las promesas son mucho más grandes y, como dije, sobrepujan toda imaginación. Ten compasión de mí, dice otro salmo, oh Dios,
en la medida de tu misericordia, según la grandeza de tus bondades, borra mi iniquidad. Las palabras de Dios son la medida de sus promesas, que sobrepasan toda imaginación. Continuando con este Salmo 118. Vengan sobre mí tus misericordias, oh Dios, y tu salud según tus oráculos, y podré responder a los que me reprochan por haber confiado en tus palabras. Vengan sobre mí tus misericordias y tu salvación. Y continúa el Salmo, de todo corazón imploro tu rostro, apiádate de mí conforme a tu promesa. Conforme a tu palabra, oh Dios, has obrado bondadosamente con tu siervo. Y desfallece mi alma suspirando por la salud que de ti viene. Cuento, oh Dios, con tu palabra. Hermosa frase, hermosa oración que podemos hacer nuestra. Cuento, oh Señor, con tu palabra. Es lo único que tengo. Con este deseo ardiente de estar con Dios, de ver manifestado a Dios en la propia vida, hemos de vivir nosotros suspirando por su segunda venida, así como Israel lo hizo y expresaba su ansia, sobre todo en los Salmos, por el Mesías que iba a venir, lo cual festejamos en Navidad. Nosotros también esperamos una segunda venida del Mesías y así lo expresamos con estas hermosas palabras. Y el Espíritu y la novia dicen, ven, porque le piden al Mesías que venga. Diga también quien escucha estas palabras, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratis del agua de la vida. El Espíritu y la novia entonces dicen, ven, ven Señor Jesús. Es el suspiro con el cual termina toda la Biblia. Son las últimas palabras de la Biblia en el libro del Apocalipsis. Y por ese motivo decimos también que con ella termina toda la revelación divina. La revelación divina entonces termina diciendo al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, que venga. El mismo suspiro de Israel para llamar al Mesías es el que hoy, con mayor motivo, después de haberlo conocido, después de haber tenido un encuentro personal, gracias a nuestra vida cristiana, gracias a los sacramentos, el bautismo, la Santa Misa, y cualquier manifestación que Dios haya tenido en nuestra propia vida, después de haberlo conocido en su primera venida, la Iglesia emite este suspiro, ansiosa por las bodas, ansiosa porque venga finalmente el Mesías para celebrar las bodas con ella. Es la Iglesia que le pide que venga por las bodas. Y diga también quien escucha, ven, el vehemente pedido de que Él venga sin demora, nos parecería tal vez una insistencia egoísta y atrevida de nuestra parte, como que pretendiera enseñarle a Él cuándo ha de venir. Sin embargo, es Él quien nos enseña que así lo llamemos, es Él quien nos pide que le digamos que venga. Así lo expresa San Pedro en su segunda epístola. ¿Cuál no debe ser la santidad de vuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día de Dios? Nos pide, nos exhorta que nuestra conducta, que nuestra piedad sea de un calibre tal que podamos decir que venga, que pronto venga, que apresuremos la parucía del día de Dios, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así, la esperanza que tenemos en Dios es la mejor prueba que podemos darle a Dios de nuestra caridad, de nuestro amor. Esa esperanza, ese estar
quietos en nosotros mismos y luchando por nuestra santidad con toda nuestra fuerza y con la gracia de Dios, es lo mejor que podemos darle a Dios como prueba de nuestra caridad. Pero la Iglesia no fuerza la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabe que hay algo muy, muy importante que aún lo detiene a venir y que demora esa unión final de nuestro Señor Jesucristo con la Iglesia. Debe antes completarse el número de los elegidos, y también debe antes la novia, es decir, la Iglesia, estar vestida de blanco, como dice el libro del Apocalipsis, es decir, estar sin manchas y ni arruga alguna, que ese vestido esté impecable, como así la quiere él, el novio. Y en esto debemos poner también nosotros nuestra esperanza, que las vicisitudes por las cuales pasamos, las pasamos porque tiene que ocurrir esto primero, el número de los elegidos y que la novia esté bien vestida, sin arrugas y sin manchas. En esto se vive pues muy intensamente el precepto de la caridad fraterna al compartir la longanimidad de Dios y también el misterio de la comunión de los santos al solidarizar nuestra esperanza con la de toda la Iglesia, así como lo hacía todo buen israelita cuya esperanza mesiánica se confundía con la de todo Israel. Es toda la Iglesia la que espera que se complete el número de los elegidos. Y algunos de esos elegidos todavía, podríamos decir, poniéndolo ciertamente en un contexto temporal, no se malentiendan estas palabras, como diciendo, bueno, aún no han sido elegidos algunos, o aún no han sido designados o llamados algunos. En Dios esto ya ha sucedido ciertamente, pero desde un punto de vista temporal podríamos decir, aún no ha sido llamado con el dedo este o aquella otra persona. Entonces debemos nosotros pasar todavía por esas pruebas, esas demoras del Mesías, vestirse de blanco de la Iglesia sin manchas y sin arrugas. Debemos solidarizarnos con esta espera para que se complete ese número de los elegidos. Y a la vez aceptar de buen grado que esa plenitud de felicidad que Dios nos promete y que esperamos, junto con la glorificación del amado de nuestro Señor Jesucristo, esté sometida por obra de su insondable caridad divina a esa gran paciencia con que sólo Él sabe esperar a los pecadores durante el justo tiempo hasta completar ese número de elegidos, el ramillete que ha de ofrecer un día a su Dios y a su Padre. Espero en Dios entonces, mi alma confía en su palabra, aguardando está mi alma más que el centinela el alba, más que el centinela la aurora, dice otro salmo. Mi alma confía en su palabra, es decir, en la realización de los oráculos que anuncian el advenimiento de una era de justicia y de prosperidad. La larga espera es siempre ansiosa, y más si es en la triste noche. Solo la mañana trae alegría, así lo expresa el Salmo. El llanto viene al anochecer y con la aurora vuelve la alegría. También San Pedro nos da la esperanza como antorcha en lugar oscuro para aguardar la venida del lucero. Y así la esperanza cristiana se confunde hoy con la esperanza de Israel en un mismo anhelo por ver glorificado al Mesías. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parucía de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pedro, según fábulas inventadas. No es algo que esté inventado, dice San Pedro, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad. La misericordia del Señor se manifestará en el rescate abundante de su pueblo, librándolo de todas sus iniquidades, que son la causa de los desastres y humillaciones que padece el pueblo. Cuenta Israel con Dios, porque en Dios está la misericordia y con Él está la copiosa redención.
dice el Salmo. Aunque la espera es larga, podemos gozar desde ahora la dichosa esperanza, como dice San Pablo, pues su cumplimiento es más seguro que en la noche la venida de un nuevo día. Copiosa redención porque es una redención gratuita y superabundante, hecha a costa de la sangre inocente. Comenta estas palabras Monseñor Guéry diciendo: ¿puede tener otro móvil que un asombroso amor del Padre para nosotros? Amor del que es santo y omnipotente al que es impuro, culpable, incapaz, no puede ser sino un amor esencialmente misericordioso. Y Jesús llama nuestra redención al día de su segunda venida, porque en él, en ese día, recogeremos plenamente los frutos de su primera venida. Por lo tanto, no menospreciéis las profecías, nos enseña San Pablo, e insiste en otro lugar de San Pablo: aspirad a la profecía. Hoy solemos interesarnos poco por las profecías, a las cuales la Sagrada Escritura dedica, sin embargo, una gran parte de sus páginas. En el Eclesiástico se nos muestra el estudio de las profecías como ocupación característica del que es sabio según Dios. Doctrina y profecía tienen la misma íntima relación que conocimiento y deseo. Lo primero es doctrina, es decir, el conocimiento por el cual llega la fe, y lo segundo es profecía, es decir, la esperanza por la cual llega el deseo vehementísimo, ambicioso anhelo de unión que quisiera estar soñando en ello a toda hora, y que con solo pensar en la felicidad esperada nos anticipa ese gozo tanto más eficazmente cuanto mayor sea el amor. ¿Cómo podría entonces concebirse que hubiera caridad verdadera en un alma despreocupada e indiferente a las profecías? San Pablo dice: el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla con esperanza de tener su parte. Y en otra parte dice: todo esto le sucedió a ellos, a los israelitas, en figura, y fue escrito para amonestación de nosotros, para quienes ha venido el fin de las edades. Y en otra parte dice: y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Y en la epístola de hoy a los romanos, y otra vez dice Isaías: aparecerá la raíz de Jesé, y él que se levantará para gobernar a las naciones, en él esperarán las gentes. Y allí ponemos toda nuestra esperanza. Por lo tanto, durante el Adviento, a fin de que tengamos esperanza, practiquemos la paciencia, que nos viene del consuelo que nos dan las Escrituras. La lectura de las Escrituras es muy, muy recomendable por este consuelo, por este aumento de esperanza, de paciencia, porque están llenas las Escrituras de promesas de eterna felicidad. Solo es cuestión de nuestra parte de mantenernos quietos, santos, irreprensibles y esperar a Dios. El Dios de la esperanza, culmina San Pablo hoy diciendo, os colme de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Y así asegura San Gregorio que por gracia del Espíritu Santo podemos abundar en esperanza. Y termino con esta cita de San Gregorio: la virtud del Espíritu Santo da sombra al alma, templa el fuego de todas las tentaciones, y cuando toca el alma con el soplo de su suavidad, aparta de ella todo lo que la quemaba, renueva todo lo gastado, con él reverdece lo marchito, y aquel soplo divino hace renacer la fuerza y acrece el vigor con que corremos hacia la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.